este fin de semana el presidente, tal como lo había prometido en el acto de hace algunos días, siguió anunciando nuevos colaboradores. Conocimos el nombre del nuevo ministro de las Tecnologías de la Comunicación, Julián Molina. Diana, ¿cómo se decidió ese nombre? Julián Molina, Gustavo, nuevo ministro, fue uno de los 3 nombres que propuso el partido de la U, cumpliendo estos acuerdos a los que se llega para gobernar. Se había dicho que ese ministerio, esa cartera, le correspondía al partido de la U. El partido de la U envió 3 hojas de vida a la presidencia. La de Said Naví Lab Beltrán, que era el candidato recomendado por Bernardo Miguel Elías, el ñoño Elías, y su hermano, el senador Julio Elías. Este candidato tenía la bendición de Armando Benedetti, por eso se daba por descontado que era él el nuevo Mintic. La de John Alejandro Linares Cambero también se envió su hoja de vida cercano a José David Name. Y finalmente la de Julián Molina, que fue por quien se decidió el presidente de la República. Él viene, Gustavo, de ser asesor directamente de Mauricio Liscano, el ministro saliente en la cartera de Mintic. Por eso, desde el principio, para evitar toda polémica, el gobierno prefirió nombrar a esta persona, a Julián Molina, que, como lo digo, es una persona que sabe de telecomunicaciones, que ha tenido una gran trayectoria en el mundo público, inclusive trabajó en la superintendencia familiar de subsidio con Iván Duque, en el gobierno de Iván Duque. Este pulso, Gustavo, lo ganó Dilian Francisca Toro, se lo ganó a Armando Benedetti. Benedetti quería a su ficha Dilian Francisca Toro, a quien es hoy el ministro Julián Molina, que es el nuevo Mintic. Así que, Gustavo, lo que se espera con este nombramiento es que el Ministerio de las Telecomunicaciones siga la línea que traía Mauricio Liscano, meterse en su tema técnico, trabajar en todo este tema de telecomunicaciones y mantenerse alejado de toda la polémica política que se ha generado con el nuevo gobierno. Ahora le cuento sobre ese particular que el doctor Liscano ha dicho a gente que lo rodea que no tiene nada que ver en que haya sido nombrado esta persona, que él no ha hablado con el presidente desde que dejó el Ministerio de las Tecnologías, pero lo curioso es que el nuevo ministro comenzó a trabajar con Liscano hace 20 años. Fue miembro de su UTL, lo acompañó en el ministerio. Muchos sugieren que podría ser una especie de guiño al ministro Liscano, pero también los que rodean al ministro aseguran que no tiene nada que ver con él. Le cuento otro detalle sobre ese nombramiento. Como había tantos recomendadores de grueso calibre, como usted mismo ha dicho, tanto Name, tanto ñoño, una de las fórmulas que se estudió fue tratar de convencer al partido de la U para que Belfort García, el actual viceministro, se quedara. Creo que hubo unos encuentros y unos mensajes y unos cambios de luces, por ejemplo, a la doctora Dilian Francisca, pero eso finalmente no prosperó y el nuevo ministro de las Tecnologías de la Comunicación pues terminó siendo el que hoy nos revelaron, el doctor Julián Molina. Pero queda sobre la mesa si Liscano cobra o no cobra el asunto. Liscano dice que pues es totalmente independiente y que estaba en la lista de la terna de la U y que así se queda el asunto. Les contamos aquí, la semana pasada, de nuevos cambios en la cúpula militar y se confirman. A esta hora, María Fernanda con la información. Gustavo, varios cambios importantes, pero hablemos de los 3 más sonados. El primero, el mayor general Eric Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de operaciones, ahora asumirá como segundo comandante del ejército. Esto, como lo anticipó Caracol Radio hace unos días, en reemplazo del general Omar Sepúlveda, quien sale de la institución para tomar el uso del Buen Retiro. Entre los otros movimientos está que el mayor general Hernando Garzón, hasta ahora inspector del ejército, ocupará un nuevo cargo dentro del Comando General de las Fuerzas Militares o también saldrá de la institución, algo que será confirmado en las próximas horas por el ministro de Defensa designado Pedro Sánchez. Y otro de los movimientos destacados, pero más que todo polémicos, es el del mayor general Oliveiro Pérez Maecha, quien deja la jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas para convertirse entonces en el nuevo inspector del ejército. Esto a pesar de la polémica que este general vivió el año pasado por, recordemos, poner a sus soldados a cargo a realizar algunas labores domésticas dentro de su hogar, como cocinarle o hacerle algunos mandados a él, pero también a su esposa. Y en los otros movimientos, en el lugar que él estaba ocupando, asumirá el general José Enrique Gualteros, quien hasta el momento era el director general de Sanidad Militar.
María Fernanda, gracias. Bueno, vamos con algunas de las polémicas de las últimas horas. La primera, el presidente Petro, que le pide al Congreso nuevamente avanzar en una posibilidad de legalización de la marihuana. Lisset. El llamado del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República no es nuevo, pues en diferentes ocasiones el mandatario se ha referido a la urgencia de reformar la política de drogas en Colombia, particularmente respecto a la marihuana. Esta vez, en un pronunciamiento a través de la red social X, le pidió al Congreso la legalización de esta sustancia, al tiempo que advirtió que su prohibición solo está generando más violencia y fomenta la criminalidad en el país. Según el presidente, hoy existen carteles mucho más poderosos que en la época de Pablo Escobar y el empoderamiento de las organizaciones mafiosas ha mostrado el fracaso de la prohibición y de la ausencia de medidas alternativas. Aunque Petro dijo que su gobierno va a continuar colaborando estrechamente con otros países en la incautación de la cocaína y en la captura de los principales capos de estas organizaciones, insisten que es necesario un enfoque más integral que aborde tanto el consumo como la producción de las sustancias. Finalmente, el presidente hizo un llamado internacional para que se revisen esas políticas sobre la hoja de coca para permitir su uso en productos como abonos y alimentos y como parte también del proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Cabe recordar que el pasado 18 de octubre el presidente dijo que en el plateado el gobierno empezaría con la compra estatal de esa cosecha de coca. Sin embargo, esta propuesta no ha tenido grandes avances. Vienen cambios en la Junta de Ecopetrol, pero más cositas respecto a las que contamos la semana pasada, Espinosa. Es correcto, la semana pasada lo que contamos, Gustavo, es que hay dos nombres que están firmes, creo yo, para la presentación, como siempre, en la Asamblea de Ecopetrol, que será, como siempre también, en el mes de marzo, este mes que ya empezó, a finales del mes, en Corferias, con la participación de los accionistas minoritarios y también, obviamente, del accionista mayoritario, que es la Nación. Primer cambio, el que quieren los fondos de pensiones se llama Luis Felipe Henao, que fue ministro de Vivienda durante el gobierno del presidente Santos y que tiene amplia experiencia como abogado y como litigante. Segundo nombre que puede integrar esa junta directiva, el ex vicecontralor Ricardo Rodríguez Ye, que también entraría como parte de los independientes. Y el viernes, Gustavo, Caracol Radio pudo confirmar por una comunicación que obtuvo en exclusiva que otro miembro de junta directiva, Gonzalo Hernández, gran economista, que fue puesto en ese cargo, fue sugerido en ese cargo en la Junta Directiva de Ecopetrol por el exministro José Antonio Ocampo. Él, de hecho, le agradece en el mensaje que envía Caracol Radio al doctor Ocampo por ponerlo allí. También saldrá de la Junta Directiva de Ecopetrol. Él terminará su gestión ese día, que es el último día de la gestión allí, y veremos quién lo puede reemplazar. Y durante el fin de semana se ha especulado, Gustavo, y yo le puedo confirmar que en efecto ese es un nombre que se está considerando, que el reemplazo de Edwin Palma podría ser Hildebrando Vélez, el papá de la exministra Irene Vélez, que tiene, entiendo, un doctorado en asuntos ambientales. Ese es un nombre que seguramente por cuenta de su hija pues va a dar mucho de qué hablar. Vamos a ver si lo presentan, pero sí lo están considerando. ¿Les suenan esos nombres, Diana Saray? Se lo confirmo, Gustavo. Se lo confirmo, como dice Espinosa, va a ser el reemplazo de Edwin Palma Hildebrando Vélez, el papá de la exministra Irene Vélez. Mañana en la Junta de Ecopetrol, cuando termine hacia el mediodía, Edwin Palma presenta ya su carta de renuncia como miembro de Junta Directiva, lo debe hacer al pasar a ser el nuevo ministro de Minas y Energía, y entrará o se pondrá en consideración para la Asamblea de Accionistas el nombre de Hildebrando Vélez como su reemplazo. Hildebrando Vélez, Gustavo, esto es muy importante, ha sido un líder activista medioambiental, fue quien formó a Francia Márquez prácticamente en toda esta vida política y quien la acompañó en todas sus luchas en el Cauca contra las grandes mineras. Así que se sabe que su posición, por supuesto, va a ser contra el extractivismo. Pero le doy otro nombre, Gustavo, que llega a la Junta Directiva de Ecopetrol: Alberto Merlano Alcocer. Nombre que no es extraño en todas estos días, porque recordemos, él estuvo en el ojo de la polémica al terminar el año pasado, porque la superintendente de Industria y Comercios, la doctora Cielo Rusinque, su oficina había pedido que se le levante una sanción en su contra que le impediría ser parte de la Junta Directiva. La decisión final la tiene el Tribunal de Cundinamarca, pero ya se confirma que Alberto Merlano Alcocer entrará también, que fue, recordemos, gerente del acueducto de Bogotá en tiempos de Gustavo Petro alcalde, entra a ser parte de esa junta directiva. Entonces, las 3 sillas que están vacantes en la junta directiva del Ecopetrol
la llenaría Hildebrando Vélez, Alberto Merlano Alcocer y Luis Felipe Nao, como lo menciona Espinosa. Y le tengo otro datico, Gustavo. Adelante. Nuevo presidente de Junta Directiva de Ecopetrol sería la doctora Mónica de Greiff. Ella es la que quiere Ricardo Roa, tiene una gran aceptación en los miembros de Junta y sería la primera mujer que se constituye en presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol. Me queda una duda sobre todo este particular, Hernando. En la entrevista que le dio a 6am el señor Merlano Alcocer, él hablaba de que tenía todo el derecho a que se limpiara su nombre. En fin, ¿hay sanción o no hay sanción? Pues teniendo en cuenta lo que nos comenta Diana, hay sanción, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que yo sepa, hasta este fin de semana no había todavía evaluado esa circunstancia. Y existiendo la sanción y siendo ya vigente, pues creería que es difícil la asunción del doctor Merlano en la Junta Directiva de Ecopetrol, porque esa sanción impediría incluso no solo que pudiera ser funcionario público, sino que pudiera participar en la gestión de las entidades públicas. Pero bueno, de pronto se puede entonces hacer parte de juntas con sanción, pues como el derecho es evolutivo y hay gente que lo mira con desprecio, pues de pronto eso se da, pero para mí, si la sanción está vigente, tendría complicaciones para llegar ahí.